César, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues estoy todavía un poco con la diferencia horaria, porque he llegado justo ayer por la noche y estoy todavía que, bueno, yo creo que me funciona la cabeza, pero lo justo y necesario. Ok, entonces digamos que te fuiste de noche y llegaste aquí de día o llegaste aquí de noche también. He llegado a las 7 de la tarde, 7:30 hora de México, por Ajá, lo tanto, para mí eran casi las 5 de la mañana. wow, Y no dormí nada en el avión, entonces hoy he dormido un poco a sobresaltos, pero me he levantado bien, qué bueno, me he levantado estupendamente, con mucho ánimo, porque me apetece mucho, es mi primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara ajá, y me habían hablado tan bien, que quería palparlo yo mismo. qué bueno, nos da mucho gusto que hayas podido venir y que lo estés presenciando. Les comento que vamos a estar hablando sobre su nuevo libro, Bajo Tierra. Entonces te voy a hacer unas preguntas referente a tu libro, Muy bien. ¿vale? Después de Astillas en la piel, La suerte del enano o Todo lo peor, tan solo por mencionar tres de tus novelas anteriores, con Bajo Tierra Seca obtienes el premio Nadal. Este hecho me obliga a hacerte dos preguntas profundamente entrelazadas. ¿Qué significa que un premio tan importante se entregue a un thriller? Bueno, para mí, a nivel personal, es un motivo de orgullo que es muy difícil de explicar con palabras, porque yo empecé a escribir en el año 2012. Bajo Tierra Seca es mi novela decimocuarta y yo considero que tiene que ver con la trayectoria también, el hecho de que hayan considerado Bajo Tierra Seca merecedora del premio Nadal, que es el más prestigioso en lengua castellana, por la antigüedad que tiene. eh, para mí es un motivo de orgullo enorme. Y a nivel profesional supone que la apertura de muchas puertas que antes permanecían cerradas o solo semiabiertas, porque hay muchos lectores que la novela negra, el thriller, no es el género que les llame la atención y sin embargo el premio Nadal sí lo leen. Entonces eso hace que me hayan conocido muchos lectores y lectoras y que se hayan interesado por mi obra anterior. La siguiente pregunta, ¿qué significa el premio Nadal para ti y para tu obra? Para mi obra, es lo que decía antes, Ajá, es, es la posibilidad de llegar a muchos otros lectores a los que antes no llegaba, y no solamente que conozcan esta última novela, sino que conozcan al autor. Y una vez que conocen al autor, interesarse por su obra anterior. Como te digo, yo tengo 13 novelas anteriores y uh-huh. esas 13 novelas están ahí para que los lectores que acaban de conocer a César Pérez Gellida puedan bueno, pues sumergirse en otro tipo de novelas que son diferentes. Muy bien. De ti se cuenta que a pesar de haber estudiado geografía e historia y dedicarte mucho tiempo al marketing, tus verdaderas vocaciones eran la policía y el insomnio. Cuéntame, ¿esto es cierto? Sí, sí. Bueno, siempre en la cabeza, cuando uno se plantea que quiere ser de mayor, estaba esa posibilidad, ¿no?, eh, de ser inspector de policía. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con los procedimientos de investigación criminal, lo forense, y sobre todo entender la conducta del ser humano. Y tiene que ver con el insomnio porque yo empecé a escribir precisamente por esto, porque yo tengo muchos problemas para conciliar el sueño y el método que utilizaba y que utilizo es inventarme una historia Ajá. que desarrollaba en la cama para no molestar, para estar entretenido y no molestar a la persona de al lado, y esa historia la retomaba al día siguiente en el punto donde la dejé la noche anterior. Y esa historia fue creciendo y creciendo hasta que un día decidí atraparla en el papel, pero yo no tenía por aquel entonces la idea de que aquello fuera a ser publicado, Ajá. simplemente que quería dejar constancia de esa historia.
la suerte hizo que cayera en manos de una persona muy vinculada con el mundo editorial, que me abrió, lo leyó, le encantó y me abrió las puertas del mundo editorial. Eso se convirtió en mi primera novela, que se llama Memento Mori, y que en España fue un éxito editorial desde los primeros meses de publicación. O sea, que ese es el resumen de mi historia. Retomando un poco lo que dices, entonces, cuando tú creabas estas historias, simplemente se quedaba en tu cabeza, no lo plasmabas en ningún lado y a la noche siguiente continuaba la historia. Así es, así es. Y una de estas historias que versaba sobre la sociopatía y cómo puede afectar, cómo se puede caer en el pozo de la sociopatía y cómo puede afectar, decidí atraparla en el papel porque me estaba gustando mucho el desarrollo del personaje. Se llama Augusto Ledesma. Y fíjate, años después, esta historia se ha llevado a una serie que está con Amazon Prime, que se llama Memento Mori, y que aquí en México se puede ver, no por los canales oficiales, pero sí me han dicho que se puede ver. Muy bien. De hecho, la siguiente pregunta es referente a Memento Mori. El éxito que has alcanzado como novelista, ¿qué sucede con tus novelas que las vuelve tan apreciadas y de qué manera el aprendizaje que has tenido desde 2013 hasta hoy se refleja en Bajo Tierra Seca? O sea, obligatoriamente, porque esto es un oficio y como cualquier oficio, la repetición te lleva a la mejora de todos los procesos y por tanto, si yo desde el año 2012 he dedicado 8, 10, 12 o 14 horas al día a porrear el teclado, ese proceso lo vas mejorando de forma natural, pero de forma obligatoria también. Y eso ha culminado en esta novela, que yo no sé si es mi mejor novela, desde luego es la que tiene el galardón más importante por haber recibido el premio Nadal, pero que cada novela tiene un alma diferente, porque se ha creado en un momento muy determinado de mi vida y está asociado a cada uno de esos momentos. O sea que claro que tiene que ver con ese proceso vital y formativo que tiene este oficio de escribir. Entonces es como dicen, ¿no? La práctica hace al maestro. Claro, claro, no hay otra forma, en todos los oficios sucede así. Muy bien. ¿Alguna de tus novelas forman trilogías o dípticos? Todo lo mejor y todo lo peor, al igual que Sarna con gusto, Cuchillo de palo y A grandes males son ejemplos de esta característica. Cuando recién has publicado una nueva novela, ¿sabes que tendrá continuaciones? Si yo he terminado esa novela, sí sé por dónde va a ir. Lo que pasa es que yo cuando concibo o cuando estoy empezando una novela no sé si va a tener continuación o si va a ser una novela independiente. Lo que sí sucede es que a mí me cuesta mucho desprenderme de los personajes, me cuesta, porque convivo con ellos diariamente muchas horas y después de esa relación empática que se crea con tus propios personajes, me cuesta mucho enterrarlos, por decirlo de alguna forma. Entonces sí que soy proclive a alargar estas historias y por eso tengo 2 trilogías, por eso tengo varias bilogías y por eso todo forma parte como de un mismo universo, ¿no? Casi todas mis novelas están relacionadas entre sí por tramas o subtramas, que luego se pueden leer de forma independiente, porque no necesitas haber pasado por todo el universo para entender y disfrutar de las novelas, pero sí tienen como una línea de conexión entre todas. Entonces, digamos que Bajo Tierra Seca sería el inicio de una nueva saga. Si yo te contara eso ahora, tendría que matarte y enterrarte aquí en algún stand y nos están grabando. Entonces, esa pregunta no te la puedo responder hoy por hoy. Ok, entonces, bueno, ya vieron. Entonces es una pregunta sin respuesta. Y ya para cerrar, cuéntame de ti como lector. ¿Te gustan lo policíaco y los thrillers? ¿Hay otro tipo de novela que te cautive? Yo leo prácticamente de todo, todos los géneros me atraen.
Me interesa mucho cómo esté escrito la historia, porque ten en cuenta que los escritores lo único que hacemos es replicar historias que ya se han escrito. Nosotros no podemos crear historias nuevas como tal. Lo que sí es podemos hacerlas diferentes a través de personajes propios. Pero ya te digo, leo prácticamente de todo. El género que más leo es verdad que es el género negro, porque es el que más me atrae desde antes incluso de ser escritor, pero también es el que más me decepciona, porque tengo ese síndrome del pastelero que piensa que sus pasteles son los mejores. Y por tanto, ese sabor que te deja en la boca siempre estás a regañadientes, ¿no? Reconociendo que hay excelentes novelistas muchísimo mejores que yo, con muchísimo más éxito, pero sí tengo este síndrome, ¿no? El síndrome del pastelero. Pero bueno, como te digo, a mí lo que me interesa es que esté bien escrito y que las novelas tengan algo. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo que le quieras decir a tus lectores mexicanos? Claro, que para mí es importantísimo haber llegado a este lado del Atlántico, que México es un territorio que me interesa explorar, que me interesa llegar con mis novelas a los lectores y lectoras mexicanas y que me den una oportunidad, que es muy buena puerta de entrada, Bajo Tierra Seca. Léanla.